siguiendo con el, decimos capítulo 4 y 5, pero todavía estamos en el 1. Es uno que ven los ángeles, ese uno que ven los 24 ancianos y esas ruedas. Después vamos a ir a estudiar sobre los 24 ancianos, quiénes son, sobre la humanidad de los ancianos, sobre los ángeles, cómo son, los seres de otros mundos, qué son esas ruedas, porque hay diferentes opiniones. Pero tenemos que conectarlo al capítulo 4 y 5, por eso nos estamos demorando, porque nos hemos detenido en el uno que está sentado en el trono con todas las connotaciones que hay, porque una cosa es leerlo y había uno sentado en el trono y se veían relámpagos y truenos y colores de acá y colores de allá y todos los ángeles y los seres de otro mundo lo glorificaban, o los 24 ancianos, y seguimos, ¿no? Y nos vamos al capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y lo terminamos rápido, ¿no? Hay mucho para entender y comprender de quién es nuestro Dios. Y estamos todavía detenidos en el 1. Y vamos a ir ahora a otra faceta de esa persona, de ese 1, que sabemos que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, de acuerdo al contexto bíblico. Pero para ir terminando sobre una faceta del 1, la personalidad de ese ser que está sentado allí, que es terrible, porque la Biblia lo pinta como terrible, y bueno, vamos a ver algo de ese terrible. En Job capítulo 37, versículo 22 y 23, dice lo siguiente. Capítulo 37, 22 y 23. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, son expresiones que si nosotros queremos entender en profundidad qué es lo que quiso inspirado el que escribe esto del poder de Dios y su majestad, viniendo de la parte del norte, nosotros nos imaginamos de la parte del norte una dorada claridad, pero no entendemos qué quiso decir. Pero luego dice, en Dios hay una majestad terrible. Y bueno, nosotros tratamos con el lenguaje humano y figurarnos cómo es esa majestad terrible. Los ángeles y los 24 ancianos estaban viéndolo a Dios en una majestad terrible que Apocalipsis relata, vi uno sentado en su trono con una terrible gloria y majestad, la luz de diferentes piedras preciosas, que no son piedras como nosotros nos imaginamos, ni los colores combinamos. Y ustedes pueden decir, ¿cómo colores como nosotros nos imaginamos? ¿Quién es Roberto Íñigo para decir que no son colores como nosotros nos imaginamos? Bueno, ya vamos a hablar en alguna oportunidad, pero en el libro de Isaías dice que en la tierra nueva el sol va a alumbrar 7 veces más y la luna va a alumbrar como el sol. Ahora, ¿se imaginan ustedes que con nuestra visión estuviésemos en el planeta Tierra viendo un sol que ilumina 7 veces más? No del calor, ¿no? Y de luz, pero tendríamos que vivir con anteojos, no sé qué nos tendríamos que poner para que no nos dañe la vista. 7 veces más. Y la luna, que nosotros la vemos hermosa brillar en la noche, que ilumine como el sol. ¿Cómo será eso? Yo una vez escuché a unos científicos hablar y decían que nuestra vista está limitada y nuestros oídos también muy limitados. Nuestra vista, ustedes saben que todo está dado en ondas, ¿verdad? Los colores están dados en ondas.
y de acuerdo a las ondas son los colores. Pero nosotros no estamos capacitados con nuestros ojos para ver el ultravioleta o el infrarrojo, ya son ondas que no captan nuestros ojos. Y los oídos nuestros también captan solamente cierto tipo de ondas que son audibles para nuestra capacidad auditiva. Pero no podemos captar las ondas de radio. Ustedes saben que las ondas de radio, la frecuencia es mucho más pegada. Y después están las ondas más extendidas, que son las graves. Se dice, entonces los científicos decían que los elefantes se comunican a distancia enorme, kilómetros y kilómetros, con otras manadas de elefantes, y ellos están emitiendo ondas muy grave que nosotros lo escuchamos a los elefantes que se están comunicando con otra manada porque sus ondas bajas son muy extendidas, que lo tendríamos nosotros que poder escuchar con ciertos aparatos electrónicos, como se lo ha probado, y se encuentra un bajo terrible, unas ondas diferentes, bajas, de una manada a otra a kilómetros de distancia. Cuando el ser humano sea glorificado, ya vamos a estudiar cómo vamos a hacer, porque tenemos que estudiar todo en el capítulo 4 y 5, para que ustedes vean de que había mucho para ver en el 4 y en el 5, que uno podría decir, pero esto lo leo así nomás y me voy a los otros capítulos. No, hermanos, acá hay mucho para hablar de Dios y de todos los que van a asistir a la gran reunión de ese Dios. Ese Dios brilla de una forma que nosotros ni nos imaginamos. Es decir, que los ángeles que tienen una vista, que ven diferentes tipos de ondas que nuestros ojos no pueden ver, y decían los científicos, que inclusive si nosotros tuviésemos la capacidad de ver con mayor frecuencia de onda o menos frecuencia de onda, más allá de lo que nuestra vista puede captar, veríamos coloridos tan hermosos en el planeta que ahora nosotros no los podemos ver. Y lo mismo el sonido, música que nosotros podemos emitir a través de las ondas que nosotros conocemos. Si pudiésemos nosotros aumentar los agudos y aumentar los bajos, será otro tipo de música. O sea que nosotros estamos muy limitados con nuestra visión y muy limitados con nuestra audición. Los ángeles en lo que nosotros no podemos ver. Una luz y los colores con otras ondas, mayor cantidad de ondas, por eso dice Isaías que el sol va a brillar 7 veces más. ¿Y se imaginan ustedes cómo se puede ver la vegetación con una iluminación superior? ¿Se imaginan ustedes cómo puede ser una noche como la luz del sol? Bueno, para nosotros ya no sería, nosotros sería día, pero para nuestra capacidad de ver una noche diferente, con una iluminación diferente, se van imaginando más o menos lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni siquiera subido a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Una dimensión desconocida, hermano. Estamos tratando con palabras que están escritas en la Santa Palabra, y que los científicos dicen, sin saber la Biblia, dicen cosas que nos interesan, porque la palabra está demostrando otro tipo de luz, entonces otro tipo de colores, otro tipo de sonido. Al ser nosotros glorificados, como dice el apóstol Pablo, que vamos a hacer como los ángeles, y cómo son los ángeles, ya vamos a estudiar. Esos personajes que están alabando al uno. Entonces no hemos terminado con la maravilla del uno. Ese uno está brillando relámpago con una luz que nosotros no lo podemos captar. Colores, ya hemos hablado de los diferentes tipos de piedras preciosas.
Y no podemos imaginarnos, nosotros decimos un azul, un celeste, un verde, un blanco, un cristalino, un oro fino. No nada que ver a lo que nuestros ojos pueden captar. O sea, que yo trato de llevarlo a ustedes con la imaginación, que hagan fuerza para tratar de totalmente superior. Estamos leyendo, por eso dice acá la inspiración, que viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, y yo me quedo, que ustedes también, y qué quiso decir, una dorada claridad, una belleza de ese Dios. En Dios hay una majestad terrible. Yo trato con las palabras, con los versículos bíblicos, con lo que la ciencia dice. Una luz superior, un brillo superior, colores superiores que ni nos imaginamos. Y aún así Dios vela su gloria. ¿Se acuerdan ustedes por qué Dios vela su gloria? ¿A dónde notamos nosotros que Dios vela su gloria? Porque los serafines, Isaías capítulo 6, lo vieron a Jehová, estaba sentado en un trono alto y sublime, cuyas faldas henchían, según las versiones, o abarcaba toda la tierra. Una visión enorme. Y los serafines, con 6 alas, con 2 cubrían sus pies, mostrando que la santidad que salía de ese ser era tan grande. O sea, de Dios brota una luz, de Dios brota amor, como ya vamos a estudiar, ¿no? Ya vamos a llegar a la parte del amor. De Dios brota una santidad que los ángeles se vieron obligados a taparse con sus 2 alas los pies, porque los caminos de Dios son de justicia y de santidad y de pureza. Tan que los ángeles no es que aparecieron y se taparon con 2 alas los pies porque querían encubrir, no sabemos cómo serán, pensamos una sandalia que tendrán los ángeles, querían tapar las sandalitas. No, hermano, cubrían sus pies porque los caminos de Jehová, y de eso hay muchos textos, son tan santos, tan puros, tan limpios, y es una santidad en su conducirse, que los ángeles se tapan con 2 alas sus pies, con 2 volaban, estaban sostenidos, y con 2 tapaban sus ojos, porque cuando Dios brilla de por demás, demuestra al universo que su brillo es insoportable, y aún esos ángeles, serafines con 2 alas, tapaban su rostro porque no podían ver la gloria con que se manifestó en aquella oportunidad del Señor. Y Dios vela su gloria y se manifiesta de diferente manera. Y puede aparecernos como le apareció a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 18 cuando le apareció a Abraham? Con 2 ángeles. ¿Y cómo le apareció? Materializado. Ahí estaba totalmente tapada su gloria, apareció como un hombre. De tal manera que Abraham preparó un asado y comieron un asado. Y comió delante de Jehová, y 2 ángeles estaban totalmente materializados. Entonces, ¿cómo estaba Jehová allí? Había tapado su gloria y estaba, como digo yo, y me hubiera gustado verlo cómo agarraba un cuchillo. Yo hubiera quedado anonadado, no hubiera ni comido siquiera. Y Dios me hubiera dicho, ¿qué me está mirando tanto, señor? Es que no puedo ni comer, no quiero perderme ni un segundo sin verte y ver cómo corta la carne, cómo pincha la carne con un tenedor, cómo se lo lleva a la boca, cómo mastica, y yo estaría con los ojos grandes mirándolo, amándolo, admirado, enloquecido de la vida. Bueno, ahí estaba sin gloria. O sea que Dios controla su gloria. Ahora, cuando vamos nosotros hacia la majestad, y más hacia la majestad, es terrible, y es lo que dice acá el profeta. En Dios hay una majestad terrible. ¿Cuán terrible? Yo trato de hacerlos vivir, hermanos, con mis humildes palabras. Y el versículo 23 dice, Él es todopoderoso. ¿Qué es todo? O sea que no hay nada que le falte. Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia y en juicio sus caminos, y en multitud de justicia sus caminos. Y dice que en la multitud de justicia nos consuela, no afligirá. Temerlo, dice el versículo 24, mi versión dice temerlo han, otra versión dice lo han de temer, por tanto los hombres, y él no mira a los sabios de corazón.
por más que nosotros tengamos sabiduría, somos unos ignorantes al lado de Él. Y ese gran Dios, vamos a ver en el libro de Nahum, capítulo 5, versículos 2 y 6. Nahum. Perdón, en capítulo 1, quiero decir, versículo 2. Nahum, capítulo 1, versículo 2. El versículo 2 dice, ¿cómo es el carácter de ese Dios? Dios celoso, y esto es muy, muy triste si se quiere para nosotros. Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová, repite, y Señor de ira, Jehová, que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Pero Él es bondadoso para sus hijos, para los que lo aman, pero Él es terrible para los que se quieren confrontar con Dios, los atrevidos con Dios, los que se quieren rebelar. Bueno, el carácter de Dios es un Dios celoso y vengador, y lo dice 2 veces, vengador es Jehová, y es Señor de ira. Cuando se enciende su ira, el furor de Dios es terrible. Y en el versículo 5 dice, los montes tiemblan frente a él, y los collados se derriten, y la tierra se abraza en su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. Y el versículo 6 dice, ¿quién podrá permanecer delante de su ira, y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se de fuego, y por él se hienden o se agrietan las peñas. Esto es para leerlo varias veces y entender que Dios tiene una faceta terrible cuando Él se indigna. Bueno, esa ira de Jehová aborrece el pecado, aborrece al pecador, destruye al pecador y al pecado. Pero sí dice el versículo 7, algo diametralmente opuesto, bueno es Jehová, para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios tiene un extremo, el furor de su ira contra lo que sea malo, impuro, pecado, no lo tolera. Se enciende el furor de la ira de Dios y nosotros no podemos entenderlo, es una ira infinita. Pero por otro lado, tiene un amor, se va para el otro lado, infinito. Yo tan solo estoy tocando un poquito de la ira de ese Dios. Después quiero explayarme en el amor de ese Dios, que es lo que nosotros hemos podido realmente palpar el amor de nuestro Dios. Pero ahora vamos a leer otro texto, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28, en la faceta de su ira. Dice, Deuteronomio capítulo 28, esta parte me asusta de Dios. En el capítulo 28, versículo 58 y 63, el 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley y que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios.
Hermanos, si no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos sus mandamientos, dice, Dios se puede enojar de tal manera que nosotros debemos temerlo. Temer este nombre glorioso, y nosotros decimos así con el lenguaje humano, glorioso, glorioso, y ¿qué le suena a usted de glorioso? Y bueno, nos imaginamos como algo extraordinario, glorioso, pero glorioso, ¿cómo? Pero Moisés lo vio, ¿no? Moisés no lo vio en la plenitud de su gloria y su majestad, pero se le apareció bastante a Moisés. Y Dios preparó el cuerpo de Moisés para que tolere Moisés muchas cosas de su gloria. Y él le llama glorioso y terrible Jehová tu Dios. Y el versículo 63 para que uno se preocupe. Hermanos, mastiquemos este versículo, lo subrayemos, lo resaltemos, porque esto dice la Biblia y es así. ¿Qué dice? Dice el versículo 63. Y será que como Jehová gozó sobre vosotros para hacerles el bien y para multiplicarlos, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinarlos y para destruirlos, y seréis arrancados de la tierra a la cual entráis para poseerla. Así como Jehová se ha gozado de bendecirlo a su pueblo, y los ha multiplicado y los ha llenado de bienes en la tierra que Jehová les prometió a Israel, si ellos desobedecían, así como él se gozó de bendecirlos, ahora se gozaría Jehová sobre los israelitas para arruinarlos, para destruirlos y arrancarlos de la tierra. ¿Notan, hermanos, los dos extremos? O sea que Dios es muy, muy misericordioso. Y él mismo se presentó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, en verdad y en bondad. Pero hermano, el hecho de que él sea misericordioso, lento para la ira, espera y espera, trabaja para convertirnos. Pero llega un momento en que se acaba la gracia del furor de su ira y entonces Dios entra a esta otra faceta. Así como el Espíritu de Dios se conmueve, trabaja para que nos arrepintamos y nos ofrece todo para la salvación, la sangre de Cristo. Si no hacemos caso, entonces se enoja Jehová. Y la primera forma de castigar de Dios, y bueno, nos acordamos de Apocalipsis, y ya vamos a llegar a eso, Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay un castigo de Dios que es por amor, y nos duele el castigo de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, que Dios al que ama castiga, y que castiga como un padre castiga a sus hijos, y que el castigo es doloroso, pero al fin, dice, da fruto apacible de justicia. Ese es el castigo paternal. El profeta Jeremías decía, Señor, castígame con tu juicio, mas no con tu ira, porque la ira de Jehová es terrible. Entonces allí cuando Dios se enoja y entonces se goza, y esta es la parte terrible, se goza en castigarnos como se gozó en bendecirnos. Cuando nos volvemos rebeldes y lo provocamos a ira y somos atrevidos con todas las bondades que Él ha tenido para con nosotros. Ese es el castigo de la ira, y de eso tendríamos mucho para ver, pero no vamos a desviar. Hay muchos temas de la ira y el furor de la ira de Jehová. Y después vamos a ver cómo Jesucristo pisó el lagar, ¿se acuerdan ustedes? Él pisó el lagar de la ira de Jehová, y toda la ira infinita de Jehová contra el pecado cayó sobre Cristo. Y Cristo se tragó esa ira y lo muere la carne. Y queda satisfecha la justicia de Dios en vez de que muramos nosotros. Ah, qué lindo, ¿no? Pero pobre Cristo. Y ya vamos a estudiar entonces ese amor. Entonces, con más razón, Dios se indigna
de que habiendo hecho tanto por nosotros, si le desobedecemos, con todo lo que Él ha hecho, entonces se indigna y con gozo se goza de castigarnos por rebeldes, por impíos, por pecadores, por demonios. Entonces no debemos provocarlo a ira a Jehová de los ejércitos, que en la Biblia tenemos un montón de ejemplos. Esa es la otra faceta de Dios. Y veamos en Hebreo capítulo 12, versículo 21. Hebreo 12, 21. Una experiencia de Moisés. Cuando Moisés estaba, ustedes saben que él estuvo 40 días y 40 noches con Jehová en el Sinaí. Y no comía ni bebía. No necesitaba. Estaba con el creador de todo. Una belleza de estar al lado de Dios. Jehová mismo dice, cara a cara hablé con Moisés. Pero él no estaba con Abraham como un hombre común, donde Abraham no estaba temblando, sino estaba gozando de su apetito, de comer un rico asadito con Jehová y los dos ángeles. Cuando Moisés estaba en el Sinaí, estaba viendo una gloria terrible de Dios, pero su cuerpo, el cuerpo de Moisés, adaptado a soportar cierto tipo de gloria. Y aunque Moisés estaba con un cuerpo adaptado para ver cierto tipo de gloria, ¿se acuerdan ustedes que cuando Moisés baja del Sinaí, cómo baja? Todo su rostro estaba iluminado y él no lo sentía. Para él era normal. Pero los israelitas no soportaron y entonces tuvo que agarrar a Moisés y ponerse un velo en la cara. Por la energía que brotaba de Dios, lo contagió, digamos así, Moisés, que él sale lleno de brillo y de resplandor. Y los israelitas no soportaban. Pero Moisés estaba preparado para soportar la gloria de Jehová. Ahora noten qué dice el versículo. ¿Cómo estaba Moisés? Así como estamos nosotros ahora, juntitos, hablando, supongamos, una pareja, hablando con su pareja o un familiar. Miren cómo estaba Moisés. Dice el versículo 21 de Hebreos 12. Y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. ¿Han entendido, hermanos, ese versículo? Moisés, que estuvo 40 días, veía gloria de Dios y no sabemos lo que él veía y qué veía aparte de Jehová, una cosa tan majestuosa, que viene ahora y cuenta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, qué es lo que sentía Moisés. ¿Cómo estaba Moisés, hermanos? Asombrado de ver tanta gloria. ¿Y qué era la gloria? ¿Solamente un brillo como de un foco, de un sol? No, de la belleza de lo que brotaba de Jehová, lo que emitía el Señor. Pero a la vez estaba temblando. ¿Por qué temblaba, hermanos? Nada más que porque quería temblar. Temblaba porque le gustaba mover las manos. ¿Por qué temblaba? Del miedo, hermanos, por la gloria de semejante Dios. Dice la Biblia, no lo dice. Es inspiración, esto no lo es. Nos hemos detenido a ver que Moisés, que estaba preparado para verlo a Dios y que Dios dice, dando testimonio de Moisés, que sería el profeta diferente, cara a cara, hablaré yo con Moisés viejo, cara a cara. Con los otros profetas no, a través de visiones y sueños y figuras y símbolos. No así como mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él. Y nosotros decimos, qué bien, y Moisés también, gracias Señor por el privilegio, estaba muy cara a cara, asombrado y temblando. Por supuesto no quiere decir, pienso yo, que en algún momento le tiene que haber dicho a Dios Señor, estoy asombrado y temblando, ¿no? Y el Señor graduaba su presencia. Es como cuando Juan Jesús, ¿qué pasó? Cayó como muerto por la gloria de Cristo. Y Cristo lo tocó y le dijo, no temas,
¿Qué le estaba pasando a Juan? Si Jesús le dice no temas, ¿qué le estaba pasando a Juan? Fue tan grande el temor de ver semejante gloria que cayó. Y el profeta Daniel, cuando veía también a los ángeles brillar en gloria, lean, repasen, caía como muerto. Y venía el ángel y lo tocaba, y le decía hijo del hombre, y lo levantaba. Hermanos, en Dios hay una majestad terrible, y Él gradúa su presencia como Él quiere. Pero verlo en su magnitud no lo puede ver nadie. Él es infinita vez infinito y no hay quien lo soporte así, esté preparado. No pueden soportar la infinitud infinita de Dios. Entonces siempre se ve la infinitud finita, la parte finita es la que Dios va graduando, y la parte más finita de su infinitud fue Cristo en la cruz. Y el Cristo muerto en la cruz fue la parte más finita de la infinitud de Dios. Y ya vamos a estudiar sobre la parte más finita de la infinitud de Dios, que lo compone a Dios. Dios está compuesto así, por lo infinita vez infinito, infinita veces finita, y dentro de la infinitud finita, el Cristo muerto en la cruz. Sigamos. Dejamos nosotros ahora y ahora vamos a ese Dios en gloria, y ahora vamos a tratar de viajar y meternos en el uno, en la otra forma que tiene Jehová. ¿Quieren ustedes que sigamos explorándolo a ese uno? Porque de ese uno hay mucho para hablar. O lo leemos al capítulo 4 y 5, así nomás. Emitimos algunos juicios o algunos pareceres que podamos tener o interpretaciones. ¿No? Hay mucho, hermano, para decir. Y aún así yo me reservo varios versículos porque si no, no vamos a terminar. Pero hay mucha belleza de ese uno, en ese uno. Y ahora vamos a ver esta faceta de Dios. Mientras Él está sentado en el trono, y Él está sentado en el trono. Y los ángeles lo han visto, y alguna vez vamos a estar reunidos, y todos los sábados vamos a estar reunidos frente a esa gloria tremenda de nuestro Dios. Todos los ángeles, los seres de otro mundo, y nosotros también. Pero hay otra faceta de Dios, tanto allí, estemos en el cielo o aún en la tierra renovada, ahora. ¿Cuál es la otra forma de Dios que muchas veces se reúne con los ángeles y los seres de otro mundo en el cielo y no lo sabemos? Veamos las otras facetas de nuestro Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Note que dice el sabio Salomón, la sabiduría que Dios le dio a Salomón. El versículo: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Hermano, ¿hemos pensado sobre esto? Él dice, Jehová ha dicho. O sea que si nosotros buscamos en el contexto sobre la oscuridad, la luz de la oscuridad, que Dios se viste de oscuridad, hay muchos textos para ver en la comparación, pero este texto sería la manija de un grifo que abre a todo lo que podríamos estudiar sobre la oscuridad de Dios. Dios es luz, pero a la vez también oscuridad. Y Dios se oculta. Y hay diferentes formas de ocultarse en la oscuridad. Ustedes saben que en el espacio sideral es oscuro. Y ustedes ven galaxias, y las galaxias están iluminadas, y entre las galaxias, ¿qué hay? Oscuridad. Y vemos otra galaxia y oscuridad, otra galaxia y oscuridad. Y la oscuridad es parte de Dios. Pero también hay otra oscuridad que es la invisibilidad. Entonces nosotros estamos acá y ustedes están en sus casas, a donde quieren que estén en sus casas
o en la cocina, o en el living, o en el dormitorio. Y hay otra Dios que los voy a... Jehová ha dicho que iba a habitar en la oscuridad. Más allá de que hay partes oscuras y de luz de Dios, y el salmista se viste de oscuridad, y que esconde su luz en la oscuridad, y muchas cosas ver. Él dice que Dios había dicho, le habrá dicho a Salomón, Jehová ha dicho, no importa, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. En la parte espiritual significa de que nosotros no vivimos con Dios. Están con sus seres queridos, son visibles, son palpables, pueden conversar, pero ¿cómo está Dios con nosotros? Él está con nosotros y no lo vemos, habita en la oscuridad. En todo el infinito, o la finito espacio, en invisibilidad, invisible. Entonces eso vamos a ver. En esa invisibilidad, capítulo 8, en el versículo 27, leamos. Capítulo 8, versículo 27, del mismo Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice, ¿empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? Que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? O sea que el sabio Salomón, mostrándonos a nosotros, nos está mostrando dimensiones de Dios, que Él habitaría en la oscuridad, o sea que habitaría invisible para nosotros. También esa invisibilidad de Dios abarca el espacio sideral y todo lo que las galaxias puedan abarcar, pero de todo el espacio, hermano querido, Dios es más grande que el espacio. No hay nada superior a Dios, y es en eternidad. No tiene ni principio ni fin, y nadie lo puede encontrar al principio ni al fin. ¿Cómo será? Inexplicable. Es infinitamente infinito su espacio, su tiempo. Y en esa invisibilidad de la barca, el espacio, pero más allá del espacio, nosotros comenzamos sin entender el primero, por eso él dice el postrero. Siempre yo voy a ser primero hacia atrás, voy a ser postrero más adelante, yo abarco todo. Pero toda la creación tiene un primero y un postrero, pero no puede llegar al postrero y caer a un abismo. Sigue el postrero lo hecho. Son misterios que no lo entienden. Pero esa invisibilidad de Dios está abarcando todos los cielos y más allá del cielo, la presencia divina invisible. Que aún los ángeles pueden estar viéndolo a Jehová en el trono, pero el Señor está en todos lados a la vez. Y entonces, veamos algunos versículos interesantes. Job, capítulo 8, versículo 10. Job 8, 10. Bueno, vamos a... perdón, Job capítulo 23, anote mal. Job capítulo 23, versículo 8 al 10. Job capítulo 23, versículo 8 al 10. Dice así. Menos mal que me acordé de memoria. He aquí, noten lo que dice. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré.
Si al norte él obrare, yo no lo veré. Y al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino y probaráme y saldré como oro. Bueno, la parte esa, bueno, Dios a mí me conoce porque Dios está en todos lados y entonces él explica, si yo me voy al oriente no sabemos a dónde comienza el oriente. Yo no lo voy allá y al occidente no sabemos dónde pueda terminar porque él habla de un extremo a otro, no lo va a percibir. Y si en el norte él estuviera obrando, va a ver a Dios y al mediodía no lo va a encontrar. O sea que Dios está moviéndose, todo el universo se mueve por la energía de Dios. Lo hemos leído en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17. Hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas fueron creadas por Él, las cosas visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él. Y después dice, y todas las cosas en Él subsisten. El poder, la energía de Dios está en todo lado y cuando explotan las estrellas, cuando hay un agujero negro trabajando, está el poder de Dios, ahí está obrando Dios, y cuando absorbe estrellas y se destruyen, y cuando se hace una nueva creación, nosotros no la vemos porque el cielo no es una cosa muerta, está en constante actividad. Y lo que nosotros podemos hablar de una destrucción de una estrella, no, para Dios no existe la palabra destrucción, sino deshacimiento, deshace para hacer, y todo el universo está en constante movimiento, y Dios está trabajando allá en el norte, en el sur, o está trabajando, dice, en el oriente, en el occidente, y yo no lo voy a ver. Y a la vez está sentado en el trono. Hermano, es una cosa bella, Dios está sentado en el trono. Y a la vez está con todos los ángeles. Y a la vez, ¿qué dijo Cristo? Para que veamos y entendamos cómo Dios, y yo no lo veo. ¿Qué dijo Cristo? Bueno, vamos, usemos la memoria. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 16, 17, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si violamos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios nos destruirá. Pero dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si violamos nuestro cuerpo, Dios nos destruirá en el día del juicio. Y que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Hermanos, está morando en mí el Espíritu Santo. Y yo no lo veo. Camino por acá, camino por allá, no lo veo. Pero también está morando en mis hermanos que están a mi lado, y está morando en ustedes, y está morando en todos los hijos de Dios. Está morando. ¿Y qué dijo Jesús en San Juan, capítulo 14, en los versículos 15 hasta el 23, de memoria, la parte que nos interesa? Que si guardamos los mandamientos, Él nos daría el Espíritu Santo, y que Él vendría con el Padre y haría morada en nosotros. ¿Mora o miente el Señor? Ahí ratifica Jesús, moraría el Espíritu Santo en nosotros, lo mismo que dice Pablo, pero juntamente con el Espíritu Santo Jesús dice, vendremos yo y mi Padre y haremos con él morada, y yo me voy a manifestar a esa persona. Y Jesús dijo antes de irse en San Mateo, capítulo 28, y en el último versículo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través del Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro mío. ¿Cómo está? No lo entiendo, pero está, sí, sí está. Y en cuanto hijo de Dios, en todos los hijos de Dios. Entonces, esa es la parte invisible de Dios que está en todos lados y mora también dentro de los ángeles y mora también en todo el universo y está trabajando y moviéndose. Y David lo alaba a Dios conociendo estas cosas y dice en Salmo 139, y David se gozaba y lo entendía. ¿Y por qué nosotros no? A ver, veamos Salmo 139. Y en Salmo 139 dice, versículos 7 al 18. Sintamos, hermano, como sentía David. Dice él, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le dice a Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si yo dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, a noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso es Dios, hermano. Y si ustedes siguen leyendo, el profeta dice, cuán hermoso me son tus caminos y tus pensamientos. Le dice, tenía una relación. Salmo 139 es para leerlo entero y detenidamente, es el conocimiento que David tenía por Espíritu Santo de Dios y el amor que le tenía a Jehová, y conoce cosas profundas de Jehová, porque leemos capítulo 14, por ejemplo, hasta el 17, y dice, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Y nosotros lo hemos conocido y le podemos decir a Dios de esa misma manera que David le estaba diciendo a Dios. Qué pena, ¿no? Ahora nosotros tenemos que conocerlo y leer esto. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que no oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Y ahora no, en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. David lo amaba y lo admiraba, ese Dios, por lo maravilloso que es, hermano. Entonces, Dios está en todos lados trabajando, moviéndose y nos está mirando, no se le escapa nada de nosotros. Y veamos ahora esto, Hebreo 4:13, Hebreo 4:13. En Hebreo 4:13 leemos así. Y no hay cosa criada, de todo el universo, ¿no? Visible e invisible. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él está mirando todo. No hay un átomo que no vea, ni un electrón dando vuelta a un protón. Nada. Y Él nos está constantemente mirando. Pero ya lo sabe desde la eternidad también, quiénes somos, cómo somos, hasta qué vamos a decir, porque el mismo salmista David decía, decía David en Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aún tú la sabes toda. O sea que desde la eternidad Dios nos conoce y desde la eternidad sabe todo lo que vamos a hablar, vamos a decir, lo que vamos a pensar, lo que vamos a sentir, lo que vamos a hacer, si nos vamos a salvar o si nos vamos a perder. No hay nada que Dios no sepa en una eternidad constante. Entonces muestra que ese uno que estaba allí, ese uno de Apocalipsis 4, que lo podemos leer así nomás y sigamos, su persona es tan extraordinaria, ese uno. Aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda. Y tú estás mirando todo está abierto, todo está desnudo. Y vamos a leer Jeremías 23, versículos 23 y 24. Jeremías 23, versículos 23 y 24. Se enojaba Dios contra los pecadores que pecaban y trataban de ocultarse del pecado. Total, Dios no me ve. Salgo de noche a pecar, total, Dios no me ve. O me voy a un lugar, a un escondite y peco y nadie me ve. Entonces Dios se enoja en el capítulo 23, versículos 23 y 24 de Jeremías y dice, ¿soy yo Dios de poco ha
o sea, depende de las versiones. Soy yo Dios de poco tiempo, de poco acá, de diferentes versiones. Dice Jehová, y no Dios de mucho, de hace mucho tiempo. O sea, un Dios eterno. ¿Que ustedes creen que yo soy un Dios que, como decimos nosotros, que he nacido ayer? ¿Acaso yo soy un Dios que he nacido ayer? Yo soy un Dios eterno. Y entonces noten lo que dice en el versículo que sigue. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No hincho o no lleno o no abarco yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O dice, ¿alguien puede esconderse de mí? Me voy a meter bajo un techo, en algún lugar privado, a donde quiera que estemos, como dice, aún las tinieblas no pueden hacer que alguien se esconda. Son luz ante tus ojos, resplandece, aún las tinieblas resplandecen delante de ti. Bueno, y ahora ya conocemos algunos textos, hemos visto porque hay muchos más, donde muestran esa faceta divina, donde Dios abarca todo el universo, está en la oscuridad. No lo vemos, yo no lo veo, pero está dentro mío, al lado mío, y me está vigilando. Y ya me conoció lo que hoy está viendo que se cumple. O sea, desde la eternidad ya ha visto lo que él ya vio que yo iba a hacer, lo estoy haciendo. No sé si alcanzan a comprender, esforzándose, la grandeza de nuestro Dios en esa dimensión. O sea, lo hemos visto en gloria, en luces, relámpagos, truenos, voces, en la majestad terrible de Dios, pero también en su ira, su enojo, y también vemos cómo el Señor abarca el infinito, infinito, y el infinito, finito, y lo más finito de lo finito, y todo está abierto y desnudo ante sus ojos. Esa es la otra forma de ese Dios que estaba ya sentado, ese uno que estaba sentado, tiene esta otra forma de ser. Ahora tenemos que ir a otra forma de ser de Dios, ese uno que está sentado. Ese uno que está sentado, hermanos, sale a hacer sus obras y sus actividades y entra, pero él está sentado en el trono. Y entonces vamos a ver textos que hablan sobre la salida de Dios. En Miqueas, capítulo 1, Miqueas, bien, vamos a ver en Miqueas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí que Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra. Hay una expresión, que Jehová sale de su lugar. Ustedes saben que Jehová está en su santo templo. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? Y Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Jeremías lo vio sentado en un trono alto y sublime en su templo. Pero que Jehová sale, un texto nomás les leo, pero hay muchos textos para leer. Por ejemplo, que Jehová sale, vamos a ir a Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo o de la eternidad. Vuelve a hablar Miqueas sobre las salidas de Jehová. Él está sentado en su trono.
Él en espíritu sale a donde él está obrando y ahí el profeta dice, si yo me voy para allá no te encuentro, porque lo hace de forma invisible. Y si te vas para allá y si te vas para allá, no lo sé. Y entonces él tiene salidas reales. Y dentro de esa salida, que es la que vamos a ingresar en breve, es cuando él sale de su lugar, el verbo de Dios, y viene a la tierra y se hace carne. Es la salida más grande de Jehová, la más importante de Jehová, única de Jehová, y no se repetirá. Eso lo estamos dejando como postre, hermanos. Pero antes de eso veamos algunas salidas de Jehová. Por ejemplo, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Ustedes conocen la historia de Sansón, pero es todo una historia de varios capítulos, pero nosotros vamos a saltear versículos claves que tienen que ver con ese Jehová que sale. Mientras Jehová estaba en el trono, Jehová sale y se hace visible. Hay mucha salida de Jehová invisible, pero hay salida de Jehová visibles. Vamos a ver alguna. En la Biblia hay varias salidas de Jehová visible, y la salida más grande es la del Cristo. Pero ahora vamos a ver todavía en esta otra dimensión antes de hacerse hombre. Y entonces vamos a ver en el capítulo 13, en el versículo 3, vamos a ir salteando los versículos claves, dijimos. En el versículo 3 dice, 13, versículo 3, a esta mujer, que era la esposa de Manoa, a esta mujer le apareció el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y ahí le da una serie de instrucciones, pero esa mujer que estaba en el campo, de repente ve un personaje majestuoso, y era el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento vemos varias veces ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Vemos a Jehová. Y vemos que indistintamente el ángel de Jehová es Jehová. Y vamos a ver qué dice que el ángel de Jehová dijo, y después dice comúnmente Jehová lo dijo. O sea, el ángel de Jehová es Jehová, y la parte visible de Jehová. Aparecía como ángel de Jehová, aparece como hijo de Dios, y en la tierra aparece como hijo de Dios y como hijo del hombre. Son salidas de Jehová. Pero sigamos la salida de Jehová del Antiguo Testamento. Y entonces le aparece, dice acá, el ángel de Jehová. ¿Y quién era ese ángel de Jehová? A ver, somos curiosos, queremos saber. Y entonces, en el versículo 6 dice, y la mujer vino y lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible. Y yo quisiera preguntar a esa mujer, ¿por qué dijiste terrible? ¿Por qué dijiste terrible? ¿Qué había de terrible? A ver, nos imaginemos nosotros que estamos estudiando la palabra terrible, mujer. ¿Qué es eso de terrible? No nos contesta, hermano. Entonces nos imaginemos nomás. Ese varón era terrible, tenía un aspecto terrible, pero no de horrendo, sino de majestad. ¿Cómo habrá sido, no? Y la mujer vino y lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y bueno, y ahí cuenta que le había dado todas las instrucciones respecto al hijo que iba a tener, que fue Sansón. Pero veamos entonces la actuación acá del marido. Entonces en el versículo 9 dice, y Dios oyó la voz de Manoa, porque Manoa había orado a Dios muy preocupado, y decidió oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Entonces ella va corriendo a buscarlo a Manoa.
dice el versículo 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, frente a la pregunta que le hace, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, le dice al marido que la mujer se cuide de obedecer todo lo que él le había dicho, el ángel de Jehová. En el versículo 16 dice, no, vamos a leer el versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, ruégote que permita que te detengamos y preparemos o aderecemos un cabrito para poner delante de ti. Versículo 16, el ángel de Jehová le respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová, porque ya era conocido en los personajes de aquellos tiempos que el ángel de Jehová era Jehová. Pero él creía que era un ángel y estaba confundido. Y entonces cuando él dice que quería sacrificarlo, dice, sacrifícalo a Jehová. Entonces Manoa no sabía que era el ángel de Jehová. En el versículo 17 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cómo es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra, te honremos. Versículo 18, y el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? ¿Quién es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué tendría que haberle dicho? Yo soy el Hijo de Dios, el futuro Hijo del Hombre, el que me contacto con ustedes, los pecadores, para guiar a un pueblo de donde voy a nacer yo y me llamaré Jesús. Este será el nombre que le pondrán, les dijo el ángel a María, Jesús, Jehová, Yeshua, Jehová nuestro Salvador. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Era oculto. Y entonces, si seguimos leyendo, versículo 19, y Manoa tomó un cabrito de las cabras y una ofrenda y lo sacrificó sobre una peña a Jehová. Y el ángel de Jehová hizo un milagro a la vista de Manoa y de su mujer. ¿Por qué? Versículo 20, porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a la vista de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre su rostro. Versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecerle a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Versículo 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Entienden, hermano? ¿Quién era el ángel de Jehová? Era Dios. Y se había aparecido como la parte visible, es una salida de Jehová, que lo conocían ellos como ángel de Jehová y sabían que era Jehová, pero era la manifestación. ¿Quién es Jehová? Dijo el apóstol Pablo. Es la imagen del Dios invisible. Es la parte que se ve de Dios, porque hay una parte que nunca la vamos a ver y está la parte que se ve. Ese es el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová, que era Cristo, el día de mañana, que era parte importante de Dios. Cristo es un centro de Dios, ya lo vamos a ver. Es el autor de toda la creación de la eternidad entera. Y es la razón de la felicidad de Dios. Y es la razón de que Él sea Padre. Si no, no sería ni Padre. Sería un solo Dios triste, sin universo y sin hijos. En Cristo se realizó todo. Entonces había un centro en la existencia eterna de Dios y era el Cristo. Y acá se estaba manifestando ya Dios en una humanidad. Por eso que Dios estaba muy contento con Abraham, porque ya venía en la simiente de él, en tu simiente, que era el Cristo, serán benditas todas las naciones. Y toda la nación y tus hijos serán como la arena de la mar, como las estrellas del cielo. No, Señor, te equivocaste, porque si nosotros podemos contar cuántos hijos se van a salvar. No, es que no tan solo se van a salvar los seres humanos, sino todos los ángeles van a ratificar su existencia, entonces van a ser millones de millones de millones de ángeles salvados también y seres de otros mundos, como la arena de la mar. En Abraham vendría el Cristo y en el Cristo toda la creación, visible e invisible,
todo, cosa visible e invisible, trono, dominio y principado, potestad de toda la creación, dependía de esa cruz, del Jehová hecho nada, del Jehová muerto, no como Dios, como carne del mismo Jehová, no ajena a Jehová. Entonces acá era el ángel, y ahora noten que el ángel de Jehová, cuando se enciende la llama de su ofrenda, ¿qué han notado ustedes? Que el ángel de Jehová se mete en medio de la llama, mostrándole, hace un milagro, mostrándole que él satisfacía las exigencias de la ofrenda, él era víctima. Y se convirtió en llama en medio de la llama que brotaba de esa ofrenda. Ese es el milagro que hace. Entonces ellos entienden que ese era el ángel de Jehová. ¿Y qué dicen? Hemos visto a Dios. ¿Qué era el ángel de Jehová sino Dios? Hemos visto a Dios porque ya Dios decía que el que lo veía a Dios moría. Entonces entienden ellos que lo han visto a Dios, entonces no vamos a seguir leyendo, pero razonan ellos y dicen, no, si Dios nos quisiese matar, no hubiese aparecido así y no hubiera dado esa promesa de que vendría un libertador, un juez que Dios pondría para el pueblo de Israel, que estaba prácticamente huérfano, sin profeta y sin nadie, entonces le mandaba a un Sansón para liberarlo de la opresión. Entonces no, si Dios nos ha aparecido de esta manera, no nos va a matar, terminan razonando. Y efectivamente no lo mató. Pero ¿cómo fue esa salida de Jehová? Visible sin dañar, a causa de su gloria y su majestad, controlada. Pero vemos una salida, pero más adelante, ahora vamos a comenzar a ver la salida. O sea, en el Antiguo Testamento podemos ver muchas salidas y entradas de Jehová, pero vamos a ver esa que dice, tú Belén, de Belén me saldrá el Señor. De Belén nació el Cristo. Pero habla de que la salida de ese Jehová que se hace carne, cuidadito, no pensemos que en el año 0, muere en el año 31, una salidita, no, las salidas de ese ser son desde los días de la eternidad. Jehová estaba en su santo templo y salió desde la eternidad haciendo galaxias y mundos y galaxias y estrellas y qué sabemos cuántas cosas y ángeles y seres de otros mundos y glorias hasta que llegó un momento en que se llama al pueblo de Israel y Jehová sale de otra manera, se contacta con su pueblo, se contacta con su profeta hasta que llega el momento de su mayor salida, cuando Jehová se hace carne. ¿Para qué? Es el centro de todo lo que Jehová pueda tener. Dejamos acá, continuaremos si Dios quiere el próximo sábado.